Mi nombre es Claudia Badel, trabajo en Infragistics como Senior Quality Engineer y trabajo en Jigsaw Labs como consultora e instructora de testing. Un poco sobre mí, soy ingeniera en computación, tengo más de 13 años de experiencia en pruebas de software, donde he tenido distintos roles. Me encanta compartir en comunidad y aprender, e intento ir a distintas conferencias internacionales, locales y de la región. Me encanta viajar y cuando tengo tiempo escribo sobre mis viajes en Valijas Ready. Y bueno, la charla de hoy es hablar un poco sobre distintos desafíos y lecciones aprendidas cuando queremos incorporar o adoptar el testing en un equipo interdisciplinario. Entonces, les voy a compartir un poquito sobre el contexto en el cual yo trabajo y después les voy a compartir 5 lecciones aprendidas que si ustedes están en un proceso de incorporar en el adoptar las pruebas de software como una cultura de nivel de equipo, espero que las puedan tomar como recomendaciones, y si ustedes ya están en un contexto en el cual su equipo interdisciplinario adopta las pruebas, espero que puedan sacar nuevas ideas y potenciar sus pruebas. Un poco sobre el contexto, yo trabajo en un equipo interdisciplinario en el cual hay desarrolladores, hay un diseñador gráfico, hay un diseñador de interacción y un tester, que soy yo. En la cultura que tenemos a nivel de las pruebas es que las pruebas son una responsabilidad del equipo. Y para darles un poco de contexto sobre el producto en el cual trabajo, es un producto que está en el mercado desde el 2012 y desde entonces hemos tenido distintas liberaciones de distintos tamaños, El producto en el cual yo trabajo tiene una versión de escritorio que se soporta tanto en Windows como en Mac, y también tiene una versión en la nube que se soporta en distintos navegadores y dispositivos. Esta imagen a mí me gusta muchísimo, es de Katrina, y ella, está recomendado el libro, que es muy bueno, y ella tiene estas capturas en las cuales muestra cómo los distintos roles, según las distintas metodologías y procesos, están involucrados hacia el testing. Ella define el testing como una responsabilidad compartida y como también como una actividad colaborativa, ¿sí? Entonces, desde mi experiencia, cuando un equipo empieza a adoptar las pruebas como una cultura de equipo, se enfrenta a distintos desafíos. En mi experiencia, uno de los desafíos más difíciles de atacar es el cómo empezamos. ¿Qué cosas hacemos para que en un equipo donde somos un contexto interdisciplinario empecemos a adoptar las pruebas como parte de nuestra cultura? Otro desafío que uno se enfrenta en este tipo de contextos es lo que mencionaba Janet al final de la charla, de cómo nosotros potenciamos las distintas habilidades de los distintos roles que hay, pero a su vez, cuáles son las habilidades o skills que nosotros necesitamos como equipo para potenciar y aprovechar el conocimiento de cada uno de esos tipos de roles que tienen sus áreas de expertise. Entonces, hoy les voy a compartir 5 lecciones aprendidas, que pueden ser recomendaciones, y a su vez para cada una de ellas algunas acciones que hemos hecho en mi equipo para mitigar o resolver o atacar esos desafíos, ¿sí? La primera de ellas es construir un entendimiento común sobre testing a nivel de equipo. Y creo que es como la línea base, como el fundamento, para después incorporar y madurar un mindset de testing a nivel de equipo. ¿Por qué es tan importante construir un entendimiento común sobre testing? Es porque nosotros tenemos que tener un lenguaje común para poder entender las distintas implicancias cuando nosotros nos comunicamos a nuestro equipo sobre el testing. Por ejemplo, a nivel de cobertura, a nivel de alcance. Entonces hoy les voy a compartir brevemente 3 acciones que nosotros hicimos durante estos años. Recuerden que yo estoy en un contexto que estamos trabajando del 2012. Algunas cosas que hemos hecho durante estos años para evangelizar o construir ese entendimiento común a nivel de equipo. El primero de ellos, como cualquier cambio que uno quiere introducir en su equipo, es la capacitación, una capacitación explícita. Nosotros, con respecto a capacitación, hemos hecho muchísimas cosas en distintos sabores. Al principio, en el 2013, hicimos una capacitación a nivel de equipo que fue más o menos de una semana, que era sobre testing funcional en general,
para entender lo que son las heurísticas, para entender una estrategia exploratoria, para entender el ciclo de vida de un incidente, de un bug. Y después, a medida que el equipo fue madurando, empezamos a tener pequeños workshops o pequeñas presentaciones o reuniones sobre las distintas estrategias de pruebas que íbamos incorporando y entender el modelo y los conceptos que había por detrás al momento de aplicar esa estrategia. La importancia es que el equipo entienda el por qué se hacen las cosas y por qué estamos eligiendo esa estrategia y no otra, para que todos la adoptemos y todos la podamos aplicar. Al principio, sobre eso, estas dos tipos de reuniones ya no las hacemos más, la hicimos del 2013 al 2015, más o menos 2 años. Y al principio lo que teníamos era, cuando teníamos que enfrentarnos a una nueva liberación, a un nuevo release, lo que nosotros hacíamos, teníamos una reunión que le llamábamos kick-off de testing, en el cual todo el equipo se reunía, o sea, todos los roles, y lo que hacía el tester, que en este caso soy yo, compartía la estrategia de prueba que se iba a aplicar de acá al release. Y eso implicaba el esfuerzo manual, el esfuerzo de automatización y todo lo que se iba a gestionar y los distintos hitos en la planificación. Luego teníamos una reunión de seguimiento que duraba entre media hora y 45 minutos, 1 hora cuando estábamos muy emocionados, que era una reunión de seguimiento semanal en el cual lo que hacíamos era sincronizar cómo estábamos evolucionando nuestras estrategias de prueba con respecto a cómo iba evolucionando la construcción del software que estábamos probando. Y ahí lo que hacíamos principalmente eran 2 cosas. Ajustábamos las estrategias de prueba y la planificación en base a cómo se había avanzado, pero también ajustábamos según el avance de desarrollo. ¿Eso qué implica? Podía pasar que una funcionalidad estaba más inestable o no estaba pronta todavía para probar, entonces lo que hacíamos a nivel de equipo era ajustar toda nuestra estrategia según cómo también iba avanzando el ciclo de desarrollo. Nosotros en algún momento incorporamos una wiki interna a nivel del equipo, en donde empezamos a centralizar todo el conocimiento de lo que íbamos aprendiendo a nivel de equipo. Esto es una wiki que hoy sigue viva en el equipo y es independientemente de testing. Empezamos con algunas cosas de soporte, después siguió testing, después decisiones de la arquitectura, decisiones de dónde encontrar la información, y es un repositorio que para nosotros nos sirve para que todo el mundo sepa cuáles son los artefactos y cuál es la información que nosotros tenemos de testing, en este caso, que es lo que estamos conversando hoy. La segunda lección o recomendación que les quiero compartir hoy es el adaptar las estrategias de prueba a estrategias de equipo. Cuando uno está en un contexto que es el único tester o es minoría, está bueno compartir esa responsabilidad con todo el equipo y que la ejecución de esas estrategias sea compartida. Como el conjunto de skills del equipo son distintas, porque cada rol tiene su área de expertise, nosotros tenemos que adaptar nuestras estrategias de prueba para que otros perfiles también puedan incorporarlas y lo disfruten, ¿sí? Entonces, hoy les voy a contar brevemente una estrategia de pruebas que nosotros adoptamos a nivel de equipo, que comenzó siendo una estrategia manual, pero luego se convirtió en nuestra primera estrategia de automatización hecha en equipo, involucrando todos los roles. Y eso es el diseño de template y juego de datos para optimizar las pruebas. Entonces, para eso, les voy a contar un poco el producto en el que yo trabajo, que es una herramienta para hacer prototipos. ¿Sí? A ver si se ve. ¿Se ve? Bien. Entonces, esta herramienta tiene un diseñador que lo que te permite es, el diseñador de interacción quiere validar un flujo. Entonces lo que hace, sin desarrollar código, a través de un diseñador y un visualizador, lo que hace es validar esa idea. Entonces, por ejemplo, puede agregar un control. ¿Dónde está el botón? Bueno, agrego un botón, acá, por ejemplo, y le dice, bueno, el botón lo voy a poner presionar. Y ahí va a agregar una interacción que lo va a llevar a otro estado, y en el otro estado ese botón cambia de color, por ejemplo, y ya está. Entonces, el diseñador de interacción lo que hace, después comparte eso en la nube, y lo que tiene es un visualizador, que si la persona estuviera ejecutando eso en un dispositivo móvil, no vería la carcasa, pero como yo estoy en una versión en escritorio, tengo la versión en carcasa. Entonces, el usuario o el analista o nuestro product owner, con la persona que nosotros queremos validar,
Le mandamos el prototipo que está en este visualizador y la persona ejecuta los distintos estados que nosotros le damos y va validando los distintos flujos. Entonces, esta es una de las funcionalidades core de nuestro producto, y que es el visualizador, o sea, el poder correr los prototipos. Y al momento de pensar en cómo probar eso, nos enfrentamos a distintos desafíos. A ver si ahí volvió. Sí. Por ejemplo, un control, que es un botón, tiene propiedades de estilo, acciones de comportamiento, interacciones, animaciones, y a su vez todas esas propiedades se pueden editar en distintos estados. Un control está en un estado del prototipo y a su vez el prototipo validar puede tener muchos estados y a su vez eso se puede ejecutar en los distintos sistemas operativos y browser. Eso significa que tenemos muchos escenarios, plataformas, navegadores y dispositivos. Entonces nosotros al momento de pensar cómo atacamos esto a nivel de equipo, dijimos, bueno, nosotros queremos generar artefactos que cumplan ciertas características porque queremos que se mantengan en el tiempo y queremos optimizar nuestras pruebas manuales con respecto al visualizador, que fue como empezó la estrategia. Nosotros para eso queríamos que se puedan reutilizar en el tiempo, que se puedan extender y que puedan ser creados, entendidos y extendidos por cualquier persona del equipo. Entonces lo que hicimos fue crear templates, y en base a esos templates lo que hacíamos era generar instancias con juegos de datos. Esos artefactos se creaban utilizando el propio producto, o sea, ese diseñador, y luego publicando. Y luego cada una de esas instancias, que era un juego de datos basado en el template, cubría un objetivo de prueba. Por ejemplo, probar las propiedades de estilo, que pueden ser el color. Entonces nosotros lo que hicimos a nivel de equipo fue definir una actividad de diseño de template, que estaba basado en un checklist de variables, y eso tenía como output el template, que ahora vamos a ver cómo es, que lo hacía el tester. Después teníamos una actividad que era elaborar las instancias basadas en el template, y eso lo hacía todo el equipo, lo hace. Después estaba la ejecución en la nube, en todos los dispositivos, que lo hacía todo el equipo, y después incorporamos la automatización. Entonces, ahora me voy a enfocar brevemente en mostrarles en cómo hacíamos los templates y cómo los usábamos y qué nos permitió aprender a nosotros como equipo. Nosotros, esto es una captura del diseñador, entonces nosotros definimos, bueno, vamos a tener como una carcasa que es un template en el cual vamos a poner el nombre del control bajo prueba, que puede ser el botón, después qué propiedades quiero probar, que puede ser, por ejemplo, si es negrita o si es transparencia, etcétera. Y después lo que vamos a hacer cuando vamos a hacer una instancia con un juego de datos es polular ese template con datos. Por ejemplo, vamos a ponerle, ¿dónde está la flechita? Ahí. Acá lo que hacemos es poner los datos según las propiedades de estilos de visualización que queremos probar. Y así sucesivamente. En otro estado del prototipo vamos probando otras propiedades y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros queremos ejecutar pruebas manuales, en vez de generar artefactos para probar cada una de las propiedades de cero, tomábamos como base esto, lo volvíamos a publicar a la nube y lo volvíamos a probar. Entonces, lo que dijimos es, en una Hack Week, esto ya lo dije, el diseñador gráfico que se llamaba Juan Pablo, en ese momento, que estaba en el equipo, dijo, ¿por qué en vez de hacer todas esas validaciones en forma manual, basamos nuestra estrategia en regresiones visuales? Entonces lo que hizo fue generar una ejecución en el cual tomaba capturas de cada uno de esos estados en el visualizador, la validábamos como oráculo y luego en nuestra integración continua lo que se hacía era ejecuciones todos los días. Y lo que se hacía era comparar el estado actual, que se sacaba un snapshot, con el oráculo que ya habíamos validado. Y eso lo que hizo fue generar un reporte que estaba... yo estoy viendo una animación más adelante, con razón. Generaba un reporte que mandaba el resultado de esa ejecución y comparación diaria en nuestra integración continua. Ese reporte lo que incluye es, si en caso de que falle, incluye una fila para cada testbed o para cada template que falla, y lo que muestra es el oráculo, que era la captura que habíamos validado, la ejecución actual, y después en amarillo se muestran las diferencias. A mí esta estrategia en particular me encantó a nivel de equipo,
porque nos permitió escalar en el tiempo las pruebas de regresión. O sea, imagínense que si el producto está desde el 2012, probar en forma continua esto, en forma manual, era como muy costoso. Fue una estrategia en que todos los perfiles colaboraron, el diseñador tuvo la idea, los desarrolladores implementaron el framework para hacer la comparación de regresiones visuales, el tester hizo el diseño de los templates y después todo el equipo armó esas instancias con juego de datos. O sea, fue toda una estrategia muy colaborativa. Nosotros en general, independientemente de la estrategia que apliquemos, siempre intentamos que todas nuestras estrategias cumplan lo siguiente: que haya un repositorio con una jerarquía de carpetas sin convención de archivos, eso para facilitar que cada persona en el equipo pueda encontrar todos los artefactos. Después unas pautas y nomenclatura para cómo, por ejemplo, en este caso, diseñar los templates. Y un guardián de la estrategia. Un guardián de la estrategia que vele de que esa estrategia evolucione en el tiempo y que no muera. Es muy importante cuando uno trabaja en productos que tienen una duración prolongada en el tiempo, generar artefactos que nos permitan mantenerlos y que puedan seguir vivos y evolucionar con el producto. Entonces, la recomendación es tener una actitud proactiva, actualizar y extender los artefactos de testing según cómo cambie la funcionalidad en el tiempo. Nosotros, al aplicar esta estrategia, aprendimos muchísimas cosas a nivel de equipo. Les quiero compartir brevemente algunas. Nosotros, como equipo, aprendimos que el esfuerzo de las pruebas que se requiere para una liberación, al estar todo el equipo involucrado en qué hay que probar y cómo lo probamos, el equipo vive lo que es doloroso y ayuda y colabora a mitigar eso y a resolverlo. A nivel de equipo entendimos el impacto que una corrección puede tener desde la perspectiva de las pruebas. Eso significa que mejoramos nuestro triage, cómo priorizamos los bugs al momento de que estamos cerca de un release, si se arregla o no, dependiendo del riesgo y el impacto que pueda tener desde las pruebas, y no solo desde la perspectiva de desarrollo. También mejoramos nuestro conocimiento más allá del producto de nuestras actividades específicas. Esto es porque cada persona en el equipo, sobre todo los desarrolladores, trabajaban en la generación de las instancias de esos templates o los juegos de datos, por ejemplo, para los controles, pero generalmente trabajaba sobre funcionalidades que no eran las funcionalidades que desarrollaba. Entonces, eso hacía que aprendieran del producto y a su vez aprendían de dependencias sobre las cosas que eran responsables de desarrollar y aprendían sobre las variables que tenían que tener en cuenta ellos al momento de desarrollar las funcionalidades que estaban involucrados. Mejoramos el ciclo de vida de los defectos en nuestra herramienta de gestión de incidentes y eso fue porque todos estábamos reportando defectos y siguiendo todo el workflow en todos los roles. Entonces hizo que al todos estar trabajando en eso, entendamos cuál era el proceso y que mejoramos. Una de las cosas que para mí fue muy rica que incorporamos fue un atributo que le llamábamos riesgo, que es un atributo que el desarrollador ingresa cuando marca que un bug está resuelto e ingresa un valor alto, medio o bajo y eso lo hace indicando qué tan riesgoso entiende que el cambio es que está introduciendo en el software. Y esa información, cuando la persona que está involucrada en las pruebas va a comenzar a trabajar, según el riesgo que haya marcado el desarrollador, según el fix que hizo, es el tiempo o la estrategia de regresión que aplica. Entonces, es como una forma de que el desarrollador le da información a las personas involucradas en las pruebas para tener más información en cómo invertir el tiempo y priorizar en las pruebas de regresión. Les comparto otra estrategia que aplicamos a nivel de equipo para los que no estuvieron el año pasado en Testinui. Esta es una estrategia que aplicamos para hacer pruebas exploratorias a nivel de equipo. Los invito a ver la charla si no la vieron. Y es otra estrategia en la cual todo el equipo estuvo involucrado en ejecutar pruebas exploratorias y nosotros lo hacemos en base a los mindmaps. Ahora les quiero compartir una tercera recomendación o lección aprendida en mi equipo, que es el tener un entendimiento común sobre el criterio de Dan. Nosotros en todos estos años hemos pasado por distintos sabores. Al principio teníamos como una idea de que
para todas las funcionalidades podíamos tener el mismo criterio y que podíamos tener como gate, donde estaba el technical writer, o estaba el diseñador gráfico, el tester, el desarrollador, y para cada una de las disciplinas decíamos cuál era el criterio de Dan que tenía que cumplir. Eso no escaló en el tiempo, porque no todas las funcionalidades tienen la misma complejidad o prioridad. Entonces, hoy nuestro criterio de Dan depende de 3 variables. Depende de la complejidad de la funcionalidad, del riesgo de la solución y el valor que la funcionalidad o corrección tiene desde la perspectiva del negocio. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros comenzamos la planificación de las pruebas de nuestra iteración, a nivel de equipo definimos cuáles son todas las actividades de testing que se tienen que llevar a cabo para que esa funcionalidad esté completa, ¿sí? Y eso incluye revisión de código, generación de artefactos, actualización de artefactos, generar artefactos, ejecuciones manuales o automatizadas. Y a consecuencia de haber mejorado esto, mejoramos el concepto a nivel de equipo de cuándo algo está pronto para probar, ¿sí? Voy medio rápido porque me quedan 7 minutos. La cuarta lección aprendida o recomendación es el ser dueño de tu proceso de trabajo. Y para mí es algo fundamental que cada equipo tenga el ownership de identificar cuáles son las oportunidades de mejora que necesitan y que las apliquen. Existen muchísimos frameworks, metodologías, recomendaciones y muchísimas que a veces se contradicen y está buenísimo aprender de todas y tener la inteligencia de identificar qué cosas a nivel de equipo tenemos que adoptar y mejorar. Entonces mi recomendación es que cada uno en su equipo incorpore o remueva actividades y reuniones según las necesidades que el equipo tenga. Uno puede, cuando está comenzando a trabajar, por ejemplo, en una metodología ágil, basarse en frameworks o procesos, pero a medida que el equipo va madurando, tiene que autogestionarse e identificar qué es lo que le sirve y qué no, y adaptar su proceso. Para ir cerrando, quiero compartir esta recomendación y lección aprendida, que es que las pruebas, el testing, es una responsabilidad del equipo y de no un solo rol, ¿sí? Mi rol hoy día en el equipo, y hace muchos años, es el ser un facilitador y un evangelizador de las pruebas. Yo ejecuto, obviamente, las estrategias de prueba como cualquier miembro del equipo, ayudo a definirlas, ayudo a priorizarlas, pero la ejecución, ya sea manual o automatizada, dependiendo de las prioridades, están involucrados distintos roles. Y algo más allá de testing que aprendimos, es que uno tiene que ser flexible para adaptarse y utilizar otros sombreros según las necesidades del producto y del equipo. Que era lo que comentaba Janet al final de su charla, las preguntas. Uno tiene como su área de confort y está bueno ampliarla y conocer otras disciplinas y aprender de esas disciplinas, siempre teniendo en cuenta cuáles son las áreas de expertise y los skills individuales que cada uno tiene como de su rol. Por ejemplo, nosotros a nivel de equipo, hace unos 4 años más o menos, el equipo adoptó todo lo que tiene que ver con soporte usuario. Hoy día el soporte usuario lo hace el tester y lo hace el arquitecto, y dependiendo del tipo de defectos que llegan a soporte, involucramos a distintos desarrolladores. Pero lo importante de esto es tener la flexibilidad de aprender otras disciplinas y disfrutar de aprender de otras cosas. Entonces, brevemente, les conté un poco sobre algunos desafíos y acciones que hicimos, que fueron construir un entendimiento común sobre testing a nivel de equipo, adaptar las estrategias de pruebas a estrategias de equipo, tener un entendimiento común sobre el criterio de Dan, ser dueño de nuestros procesos y que el testing es una responsabilidad del equipo y no de un solo rol. Y ahora, para despedirme, me despido con esta frase y los invito a todos que potencien sus pruebas en sus equipos y aprendan de las otras disciplinas y que inviten a las otras disciplinas a ser parte de la estrategia de testing. Muchas gracias.